L'altre dia vaig sentir una història que quasi feia por, d'un gos que va endevinar que el seu amo estava malalt només ensumant-lo, i després parlaven d'unes màquines que venen a fer el mateix, un nas electrònic o alguna cosa així. Mira, això del gos em sembla que no és tan paranormal com sembla. I del nas electrònic conec algú que te'n pot explicar moltes coses. Hola, Radu. Hola. Radu, ¿es verdad que hay animales que tienen la capacidad para detectar enfermedades? Sí, así es. Los perros, por ejemplo, que tienen un olfato muy desarrollado, pueden detectar diferentes enfermedades y son adiestrados para ello. Se ha reportado desde hace más de 25 años estudios en los que los perros han sido adiestrados para detectar a través del aliento diferentes tipos de cáncer, como cáncer de pulmón, cáncer de pecho, cáncer de ovarios o incluso episodios de hipoglucemia en pacientes con diabetes. ¿Y esto por qué? ¿Cambia mucho la composición de nuestro aliento en función de una enfermedad? El aliento contiene más de 2.000 compuestos orgánicos volátiles en muy bajas concentraciones que están emitidos al exhalar, y cuando una enfermedad se inicia en el organismo se producen cambios metabolómicos en el organismo que producen una modificación de la composición del aliento. Estos cambios son los que los puede detectar un perro, por ejemplo, o un sistema electrónico desarrollado al tal respecto. Que es lo que habéis llamado la nariz electrónica, ¿verdad? Sí, una nariz electrónica, como bien dice su propio nombre, es un sistema electrónico que intenta simular el olfato humano. ¿Y cómo es y cómo funciona? Porque me parece que aquí tenéis un pequeño ejemplo de qué sería. Una nariz electrónica está formada por una matriz de sensores. Por ejemplo, aquí tenemos un dispositivo que contiene 4 microsensores de diferentes materiales, de tal modo que cada sensor de la matriz de sensores responde de una manera diferente a los compuestos que hay en el aliento. Nosotros estamos analizando la respuesta conjunta de todos los sensores y estamos intentando desarrollar modelos matemáticos que nos permitan identificar un cierto patrón, en este caso que corresponde a una cierta enfermedad. Y esto lo hacéis comparando poblaciones que están sanas con las que no están sanas y viendo las diferencias en las reacciones de los sensores. Sí, así es, a través de pruebas de ensayos y errores. ¿Y la nariz electrónica qué ventajas tiene respecto a otros sistemas de detección de enfermedades? Pues es un sistema muy simple de utilizar. Aquí, por ejemplo, tenemos una cámara donde se pueden montar los sensores. Es un sistema pequeño, es un sistema portátil y es un sistema muy fácil de utilizar. Incluso se puede utilizar por gente no muy especializada y los resultados se obtienen de forma no invasiva y muy rápido, en cuestión de minutos. De acuerdo, Radu, muchas gracias. Bueno, a ti. Una explicació de nassos, no et sembla? Sí, nena, però mira, ja que et tinc aquí et voldria preguntar també per... Un altre dia, iaia, un altre dia.